Vamos a estudiar y ver en detalle este diagrama de lubricación de la Honda CB190R. Es una moto que no tiene radiador de aceite como sí tiene en otros modelos de Honda, como por ejemplo la XR 250 Tornado o la Twister 250. En este caso, ese aceite permanece dentro del cárter y no pasa por ningún radiador dentro del cárter y por todos los conductos que tiene el motor y que ahora vamos a estudiar en detalle y en profundidad. Vamos a señalar primero varios componentes o algunos de los componentes que están aquí marcados, como por ejemplo la bomba de aceite, componente fundamental en la lubricación que tiene dos partes diferenciadas que están aquí en este gráfico. Vemos el orden de las flechas que por un lado ascienden, luego pasan a través de la bomba y luego tienen esta, esta dirección para, por supuesto, ir a los conductos. Así que podemos decir que la bomba de aceite, por un lado, con su movimiento circular, es una bomba trocoidal, en este caso por la forma de sus engranajes, va a succionar y de acuerdo a ese movimiento va a generar la presión necesaria y va a expulsar el aceite para que siga el recorrido por el motor. Hay que tener en cuenta que todo lo que succiona la bomba, aquí vemos esta flecha grande que hace referencia justamente a eso, pasa por el filtro tamiz. Aquí está el tamiz del filtro de aceite o el filtro tamiz, como lo solemos conocer, que justamente es una malla, sedazo también le podemos decir, que se ocupa de retener cualquier partícula que ande por el motor y justamente todas esas partículas se quedan allí atrapadas en este filtro. Es por eso que es necesario cada X cantidad de kilómetros realizarle un service, quitarlo, limpiarlo. Para eso a veces hay que sacar una tapa. Lo importante es tenerlo limpio porque ¿qué pasa si se tapa? Bueno, la bomba de aceite no va a tener el caudal necesario para poder distribuir el, el aceite. ¿Y qué pasa en los modelos que no tenemos este filtro? Bueno, en ese caso, toda esta suciedad, viruta, esquirlas, restos de silicona también que muchas veces se coloca en la junta de manera equivocada o cuando se coloca quizá forma junta además, bueno, podría ir al interior del motor y ahí ser atrapado por el filtro o si no es atrapado por el filtro, obstruir estos conductos de lubricación. Bien, estamos aquí en el comienzo. El cárter con aceite, hay un vacío que genera justamente la bomba. El aceite pasa a través del filtro tamiz, pasa a través de la bomba y ahora sí va a comenzar su recorrido dentro del motor. Vamos a irnos primero a la parte alta. Vemos que aquí hay una bifurcación, aquí hay otra bifurcación y el aceite va a hacer este recorrido. Atención, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos marcar? Bueno, este que está aquí es el pistón. Esto de aquí es la cámara de combustión. Y esta vena que está aquí va a subir por el cilindro y terminar en la tapa de cilindro. Esto que está aquí va a ser la corona de la distribución. Y ustedes dirán, claro, si aquí está la cadena de distribución, esto que está aquí es el árbol de levas y es correcto. Vamos a marcar, ese es el árbol de levas.
tenemos por un lado al pistón, tenemos acá la cámara de combustión, tenemos ahí la corona de distribución, y ahí vamos a tener el árbol de levas. Es importante visualizar estos elementos para saber a dónde está yendo el aceite. Fíjense que por salpicado está rociando con aceite a presión, y esto por supuesto va a ser la parte alta del motor. Sabemos que el motor va a tener esta forma, muy simplificada por supuesto. Aquí está el cilindro y aquí va a estar el resto del motor. Como no es un dibujo tridimensional, está todo en el mismo plano, digamos, marcado, por eso que requiere un esfuerzo extra la interpretación de este circuito, y por eso la razón de esta clase de mecánica de la moto.com. Tenemos la corona de distribución, que justamente va a recibir todo ese aceite que se ha rociado, y también va a pasar por aquí, por el interior del árbol de levas. En muchos casos son huecos, y pasa el aceite allí por su interior. Ese aceite va a también rociar la cadena de distribución, que la tenemos aquí, y por supuesto va a seguir a los demás ejes del motor. Vamos a seguir en donde nos quedamos, que es esta bifurcación de aquí. Vamos a la biela, y tenemos aquí estos iconos que también nos sugieren que el aceite, o nos indican que el aceite es salpicado. Este aceite de aquí, ¿qué va a lubricar? El cilindro, el interior del cilindro. Así que ya tenemos un elemento más para marcar, que va a ser el cilindro. Aquí, por supuesto, va a tener mucha incidencia este anillo. Vamos a marcarlo también. Este aro o anillo que está aquí, que va a ser el rasca aceite. Justamente el que tiene esta forma, ubicado en tercera posición, debajo del aro de compresión y debajo del aro de fuego. Ese tercer aro, que es el rasca aceite, que por supuesto evita que el aceite vaya a la cámara de combustión. De esa manera se mantiene el interior del cilindro lubricado, también se mantiene la biela, el pistón va a tener unos orificios y por allí va a salir el aceite. Se va a lubricar el perno del pistón, se va a lubricar la biela, y de esa manera resolvemos allí la lubricación. Y ahora vamos a ver cómo va a parar el aceite al cigüeñal. Teníamos la salida de la bomba de aceite, y fíjense este otro camino que toma el lubricante de esta manera para ir al cigüeñal. Allí está el cigüeñal y es lubricado de esa manera. Vamos a continuar ahora este recorrido del aceite, que nos lleva a la caja de marchas con otra bifurcación, y aquí tenemos los engranajes de la caja de marchas. Esta representación de aquí, este componente de aquí, esta pieza, va a ser el piñón de la transmisión secundaria. Por tanto, vamos a tener los dos engranajes de la caja, que es el engranaje primario de la caja de marchas y el engranaje secundario. Este de aquí es el eje primario y este de aquí
el eje secundario. Vemos que todo eso queda lubricado por estas gotas que van allí, y también en la caja el interior de esos ejes es hueco, entonces en ese interior también va a circular el aceite que va hacia el otro lado del motor, el opuesto al embrague que tenemos aquí. Este de aquí es el embrague, vamos a marcarlo. Entonces de este lado tenemos justamente la parte eléctrica. Vamos a tener las bobinas, vamos a tener el volante magnético, vamos a tener el estator, así que eso sabemos que levanta temperatura y sabemos también que es refrigerado por aceite, entonces aquí vemos cómo es allí lubricado. Siguiendo este recorrido, vemos cómo el eje secundario de la caja de cambios también es salpicado con este lubricante. Lubricante, por cierto, que tiene un modificador especial para los discos de embrague y otro modificador para el resto de los componentes del motor, también para la caja. En otro tipo de vehículos como los automóviles, está separado este lubricante, tiene un lubricante especial dedicado a la caja de marchas y otro para lubricar otras partes del motor, como por ejemplo el cigüeñal, ¿verdad? Y ahora nos queda marcar el otro elemento que está aquí presente en este esquema de manual de taller de la Honda CB190R, que es el filtro centrífugo. Ese filtro que aquí está marcado con su giro, que también aprovecha justamente el giro del cigüeñal para salpicar de aceite el cárter. Ya que tenemos este croquis algo básico del motor, vamos a aclarar por las dudas que justamente siempre hay un nivel de aceite presente en el cárter y que de ese nivel de aceite es donde recibe la lubricación el embrague, por ejemplo, y el cigüeñal también en su parte baja. Aquí tenemos y allí ese círculo puede representar, por ejemplo, al embrague que en su giro se lubrica y que también es importante, como sabemos, al momento de armarlo. Allí tenemos, por ejemplo, lo que pueden ser los discos, lubricar los discos, como hemos visto en varias clases de los cursos de mecánica de la moto.com. Entonces hablábamos de este nivel de aceite fijo dentro del cárter, donde también succiona la bomba de aceite luego de pasar por el filtro tamiz y comienza esta recirculación de aceite por el motor, ¿verdad? ¿Cuál es el camino que hace? Este que indica el fabricante, este que está allí marcado en este gráfico. El aceite recircula por todo el motor gracias a la acción de la bomba de aceite que por supuesto vamos a estudiar en nuestro curso de mecánica general en detalle. Si te gustó este contenido, descubrí mucho más en mecánicadelamoto.com.